Hola dudes, yo soy Lane. En 2023 Netflix estrena Junji Ito Maniac, relatos japoneses de lo macabro, donde se animaron 20 historias de Junji Ito. Ya he visto esta serie varias veces y tiene muchos problemas. Te voy a contar cada episodio muy rápido y a comparar el manga con el anime para explicar exactamente cómo y cuándo la cagaron en cada capítulo. Junji Ito es un artista de manga y escritor. Sus dibujos son muy detallados y minuciosos, por eso puede hacer personajes femeninos tan bellos, pero también criaturas tan perturbadoras. Pero todo se va al carajo cuando tratan de pasar un manga de Junji Ito a animación. Antes de contarte los capítulos voy a decirte a grandes rasgos dónde falla la serie. Podemos separar estos problemas en el estilo y lo técnico. En el estilo vemos que la serie a veces no logra transmitir ambientes tan opresivos y misteriosos como su contraparte del manga o no logra capturar la apariencia extraña de algunos personajes. El color digital en ocasiones logra crear ambientes tensos, pero en otros momentos se ve como cualquier anime moderno. Obras como Serial Experiments Lain o Technolize hacían un mejor trabajo creando atmósferas misteriosas y solitarias. El ritmo y la dirección a veces dan risa cuando no deberían. La selección musical y de sonido es buena casi siempre. Más adelante pondré ejemplos específicos. El apartado técnico incluye una mala animación o falta de esta, un CGI mal implementado y algún que otro dibujo extraño. Fuera de eso la serie está bien, no es terrible, pero siendo Junji Ito de quien hablamos, merece algo mucho mejor. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Veamos los capítulos. El primer capítulo nos cuenta la historia de 6 hermanos que viven en una mansión después de la muerte de sus padres. El hijo mayor, Kazuya, toma el rol del padre, así que los demás lo obedecen. Finge que va a trabajar para mantener su figura de autoridad, pero en realidad se hace el tonto todo el día ya que su familia es millonaria. Se ve atraído por Sachiyo, una chica interesada en fenómenos paranormales, y la invita a su casa para tomar fotografías con la esperanza de que aparezcan espíritus en estas. Y sí, aparecen cosas raras. Días después, la chica vuelve a la mansión acompañada de su novio para ser testigo en una sesión espiritual donde los hermanos intentan invocar a sus difuntos padres. Shigoro parece ser poseído por su papá. Esto resulta ser un engaño de Shigoro para reemplazar a Kazuya como el hombre de la casa. Kazuya cree que su padre prefiere a Shigoro, así que lanza una roca contra su lápida. Pero resulta que sí existe energía espiritual y mucha de esta se canaliza en Hitoshi, el menor de los 3 varones. El espíritu del padre, furioso, utiliza al chico para manifestarse como ectoplasma y le provoca un susto a los hermanos. Y ahí termina el capítulo. Ok, ¿por qué este es el primer capítulo? La mayoría de las obras de Junji Ito son antologías, así que pudieron haber comenzado la serie con cualquier historia, pero decidieron poner esta y tengo 3 problemas con esto. Primero, no es de las mejores historias de Junji Ito. Si quieres atrapar a la audiencia para que vean tu serie, será mejor que el primer capítulo sea muy bueno, y este es de los peores. Segundo, existen 2 historias de los hermanos Hikisuri y aquí solo nos cuentan la segunda. En la primera conocemos un poco más a la hija de en medio, Narumi, y cómo ella odia a sus hermanos. Esta se escapa con un chico que le gusta y al final este muere de un susto y lo terminan enterrando en el patio de la mansión. Hacen mención a esto en el anime, pero nunca lo explican. El capítulo de hecho comienza con un maniquí quemándose. Esto tampoco lo explican, pero es una escena de la primera historia en la que Narumi amenaza con prenderse fuego a sí misma. Honestamente la primera historia es más entretenida, pero decidieron animar la segunda. Tercero, las obras de Junji Ito son, en general, de terror, pero de vez en cuando el autor mete un poco de comedia oscura y se divierte. Soichi es un personaje que se presta para eso. Sus historias son de comedia con un contexto macabro. Algo así pasa con los hermanos Hikisuri, una familia odiosa que termina autotroleándose con sus actos egoístas. Parecen siniestros, pero al final nada les sale bien. Por eso no entiendo por qué eligieron esta historia como el primer episodio, pues no representa la esencia de terror más puro que tienen las demás historias de Junji Ito. El público que no conoce al autor verá este primer capítulo y pensará que todas las historias son así, y no es verdad. Ahora, hablando del capítulo, la razón por la que aparece el espíritu del padre es porque maltratar una tumba puede considerarse como una falta de respeto para el difunto, obviamente, pero además de eso podrían llegar a perturbar su descanso. En Japón, la muerte no se ve como el final, sino el inicio de un viaje. En un próximo capítulo explicaré mejor esto. El espíritu utiliza al hijo menor como vía de entrada al mundo, ya que es un medium, palabra para referirse a una persona que puede servir como un medio por el cual el mundo espiritual y el terrenal se comunican o interactúan. Le ponen estos sombreados en los ojos a los personajes simulando ojeras, pero no causan mucho impacto comparados con el manga, donde todos se ven muy siniestros y extraños. Son el tipo de personas con las que no te quieres encontrar en un callejón.
Shigoro en el anime da risa, pero en el manga, aunque no es un personaje malvado, pone de los nervios que siempre tiene esa expresión rara. Los hijos menores en el manga parecen demonios, pero en el anime, Hitoshi solo luce muy tímido y Misako tiene cara de niña malcriada, y lo es. Y finalmente el espíritu del papá en el anime parece una flatulencia dorada, y la dirección hace que los personajes corran de forma demasiado cómica, mientras que en el manga podemos ver cómo están aterrados por esa extraña presencia que envuelve toda la casa. Y sí, la historia de estos personajes es una comedia prácticamente, pero Junji Ito utiliza el humor negro, y esto más bien es comedia involuntaria. Una mujer camina dentro de un túnel y es arrollada por un tren, dejando atrás a su hijo Goro en la nieve. Años después, Goro explora el túnel con un grupo de amigos y dentro aparece la hermana de Goro. Ella no sabe cómo llegó ahí, solo que el túnel la atrajo. Algo que no mencionan en el anime es que al explorar, los chicos van contando un montón de historias referentes al túnel, como que las personas que son atraídas desaparecen y cuando esto pasa, se observa una luz verde. También dicen que los trenes solían descarrilarse y se pueden ver marcas de esto en el lugar. Otros hablan sobre un estudiante fantasma que aparece con ropas antiguas. Goro descubre un observatorio de radiación cósmica en medio del túnel. En este sitio se estudian los rayos cósmicos, los cuales vienen del espacio y atraviesan objetos sólidos, incluyendo personas. Se suelen usar las montañas antiguas para investigar estos fenómenos. Días después, la hermana se vuelve a perder y el padre de Goro sale a buscarla, pero desaparece dentro del túnel. Goro encuentra a su hermana con los investigadores. Una fotografía muestra lo que parecen figuras humanas atravesándolos. Eso explica por qué todos se sienten tan cansados en ese lugar. Las figuras les absorben la energía. Al día siguiente, Goro recibe una llamada. Su hermana regresó al túnel. Por alguna razón siempre se ve atraída a ese lugar. Pero eso no es todo. Al llegar encuentra a todos siendo absorbidos por las paredes. Intenta correr, pero se cansa rápidamente. Entonces los ve. Aquellas figuras volando por todos lados, atravesando su cuerpo y quitándole la energía. Goro comienza a ser absorbido. Ahí termina el capítulo. El manga es un poco distinto, ya que Goro sí logra escapar, dejando atrás a su hermana y a los científicos. Luego vuelve 20 años después al pueblo, donde entra al túnel. Durante esos años, la gente siguió desapareciendo. Goro se reencuentra con aquellas figuras, muchas teniendo rostros conocidos. Este capítulo es decente, pero tiene fallos. Las figuras fantasmales no se ven mal. Sin embargo, los cadáveres de la hermana y los investigadores pierden mucho impacto por el movimiento. En el manga obviamente no se mueven, pero dan a entender que la mitad de sus cuerpos se trasladan por el techo dejando rastros de sangre a su paso. En la animación estos parecen estar volando. Cuando uno de los investigadores cae encima de la doctora para absorberla, en el anime cubren casi toda la escena con una mancha roja, mientras que en el manga se puede apreciar cómo los cuerpos forman una amalgama que termina siendo absorbida por el suelo. Lo que sí debo destacar del anime es el sonido de la hermana cayendo. Es impactante, pero repito, el movimiento no ayuda, ya que parece que está colgada de un hilo. El final está muy bien porque cortan a la salida del túnel en la nieve, es un buen detalle. Y también dan una pista de lo que le pasó al papá, pues una mancha de sangre cae en el rostro de Goro, pero no entendemos por qué hasta el final, donde vemos que al ser absorbidos, los cuerpos dejan sangre en las superficies. Un misterioso autobús ha comenzado a pasar todos los sábados. El conductor es un hombre atractivo y carismático. Le vende helado a los niños y ofrece un servicio muy especial en el que les da un pequeño paseo por la ciudad mientras comen su helado. Nuestro protagonista es Sonohara, un padre divorciado que acaba de mudarse al vecindario. Debe lidiar con la presión de cuidar a su inmaduro hijo que prefiere estar con su madre por razones banales como el sabor de la comida. Sin embargo, cuando el camión de los helados comienza a pasar, todo cambia. El niño disfruta de los paseos cada sábado y debido a eso prefiere quedarse a vivir con su padre. Esto hace feliz a Sonohara, quien intenta mejorar la relación con su hijo. Estos viajes incluso le permitieron al niño hacer amigos que invita a su casa. Días después, Sonohara descubre que dentro del autobús hay una montaña de helado que los niños comen sin ninguna restricción. Luego, un día después del trabajo, el hombre descubre que todos los niños se han convertido en helado y su hijo está comiendo como un adicto. Cuando lo aparta, su cabeza cae, revelando que su cuerpo también se convirtió en helado. Fin. Este es uno de esos trabajos de Junji Ito que no tienen una explicación lógica.
y por eso me encanta. La mejor forma de analizarlo es a través de sus temas. No sabemos quién es aquel misterioso hombre de los helados ni cuál es su objetivo, pero podemos ver que el niño transformándose en helado es una especie de castigo para el padre por malcriarlo de esa forma y permitirle hacer aquellos viajes cada sábado solo para comprar su cariño y evitar que vuelva a vivir con su mamá, incluso sabiendo que no es saludable que un niño coma esas cantidades de helado. De forma similar, las madres de los demás niños se dejan llevar por el carisma del hombre de los helados, de ahí que sus hijos se transformen también. El anime omite algunas pequeñas escenas del manga, como la aparición de otros niños que nos dan una pista sobre lo que va a pasar. Utilizan CGI para el camión, pero no es tan terrible. De hecho, me gusta el detalle de que el ojo del vehículo mire hacia la cámara. En este caso, los colores brillantes y chillones ayudan debido al tema del helado, y la escena final donde la cabeza del niño cae al suelo para permanecer inmóvil sigue siendo impactante. Sin embargo, no hay mucha animación. Se ahorraron dinero haciendo muchos momentos estáticos. Me encantó que hicieran una cancioncita para el camión de los helados. Es una tonada súper boba y repetitiva, pero aprecio que lo hayan hecho. Una referencia curiosa es que el padre y su hijo ven en la televisión un programa que habla sobre Terumi Fujino. Esta chica es un personaje del siguiente capítulo. Todo comienza con la muerte de la idol Terumi Fujino, que fue colgada de una soga en un segundo piso. Tras esto, la gente dice ver a su fantasma flotando en la forma de una cabeza gigante. El novio de la difunta, Shiraishi, se siente culpable por la muerte de la chica, pues todos creen que se trató de una automorición. Este le comenta a Kazuko haber visto a Terumi flotando. Kazuko era la mejor amiga de Terumi. Al caer la noche, Shiraishi llama a Kazuko para que vea la cabeza flotante. La chica corre hacia el templo Eishoji en plena noche y se la encuentra. Shiraishi intenta llamarla para disculparse, pero aparece otra cabeza con el rostro del chico y tiene una soga en la parte de abajo. Entonces lo cuelga del cuello. Después de esto, comenzaron a aparecer cabezas flotantes con el rostro de todos. Estas buscan colgar a aquellos que tienen sus mismas caras. Primero atacan a Kazuko y sus amigas, luego la chica huye hacia su casa, donde poco a poco sus familiares mueren uno a uno. El papá trata de ir a trabajar, pero es atrapado. El hermano sale en busca de comida cuando las provisiones se terminan, y la mamá se deprime tanto por las pérdidas que termina saliendo de casa. Solo queda Kazuko resguardada en su habitación, escuchando cómo el globo con su rostro le habla utilizando su misma voz. Entonces escucha a su hermano. Resulta que sobrevivió y pudo traer comida. Nos habían mostrado que evitó al globo lanzando un paraguas dentro de la soga. Al abrir la ventana, sin embargo, solo observa su cadáver ahorcado junto con el paraguas. Resulta que fue un engaño para que Kazuko abriera la ventana. Así termina el capítulo. No sabemos exactamente de dónde vienen estos globos, pero es obvio que hacen alusión a la automorición, un tema que está muy presente en Japón. Primero muere Terumi. Más tarde, su novio Shiraishi la persigue para disculparse y le pasa lo mismo. Después de que Kazuko lo vio morir, el globo de su rostro apareció junto al de sus amigas, luego su familia, y así se expandió a todo el mundo como una enfermedad, haciendo alusión a cómo los pensamientos suicidas también se contagian. Los globos están conectados con la gente, por lo que si les hacen daño, también morirá la persona que tenga el mismo rostro. Esta es una de las historias más interesantes de Junji Ito, y sin embargo, es una de las que más tienen carencias en su versión animada. Primero, lo más evidente, los globos están hechos en CGI y sus movimientos son terriblemente malos. El hecho de que sean globos no quita que deben tener una cierta lógica al trasladarse. En la animación hacen movimientos demasiado torpes, se voltean como si fueran robots, y a veces parecen moscas moviéndose de un lado a otro. La cabeza de Terumi en el manga es una imagen muy espeluznante, inexpresiva, que aparece entre las sombras de la noche como un espectro lejano. En el anime parece que está ebria, y su cabello hecho de CGI da risa. No transmiten ni de lejos ese misterio que Junji Ito plasma con sus sombras fuertes. En el manga, la cabeza de Terumi se besa con la de Shiraishi, pero nunca lo muestran. Queda implícito y se corta la escena. Pero en el anime, estos se besan una y otra vez, como dos globos rebotando entre sí, y se ve ridículo. La escena en la que cuelgan a las amigas de Kazuko no está mal en el anime, el sonido le ayuda, pero en el manga tiene un ángulo más ambicioso. Algo que hace muy bien el anime es la escena en la que se desinfla el rostro de esta chica. Es una buena réplica de la que vemos en el manga. Lo mismo ocurre con esa imagen final del hermano colgado con el paraguas. Se ve tan impactante porque se apegaron lo más posible al dibujo del manga.
Tampoco hace falta decir que las expresiones de los globos en el manga son muchísimo más perturbadoras. Te hacen preguntarte qué carajos están pensando. En el anime tienen un muy buen resultado cuando las vemos de lejos, acercándose poco a poco. Realmente crea misterio y angustia ver sus siluetas. Pero al tenerlas de cerca se pierde mucho ese efecto. Los colores digitales de la animación no se aprovechan para crear atmósfera. Entiendo que Kazuko está en su cuarto y no tiene por qué verse siniestro necesariamente, pero en la obra original Junji Ito utiliza los encuadres y las sombras para transmitir cómo Kazuko se siente atrapada. Incluso dentro de su propia habitación, vemos soledad, desesperanza. Hubiera dado más miedo que los globos fueran mucho más inexpresivos, que tuvieran una indiferencia y frialdad en sus rostros con algunas muecas muy discretas. Koichi intenta estudiar para un examen, pero no puede concentrarse porque su hermano menor, Soichi, se la pasa haciendo ruidos. Luego intenta engañarlo haciéndole creer que en su cuarto hay un poltergeist. La familia llama a un carpintero para que bloquee el ruido del cuarto de Koichi y pueda estudiar. Sin embargo, el hombre tiene una apariencia extraña. Aunque los personajes en la historia no se dan cuenta, también parece llevarse muy bien con Soichi y hasta le permite ayudarle. Según dice, su método consiste en cuadriplicar las paredes para no dejar entrar el sonido. En Japón, el número 4 es de la mala suerte, puesto que se pronuncia similar a la palabra muerte en japonés. El carpintero explica que al tener 4 muros, el sonido morirá completamente. El trabajo queda listo y el hombre se va. Cuando ven el resultado, descubren que para acceder a la habitación ahora deben atravesar 4 puertas, cada una más pequeña que la anterior, provocando que el cuarto quede muy pequeño. Koichi decide estudiar así, ya que pese al tamaño, el sitio es realmente silencioso, pero cuando llega la noche, se escuchan los aullidos de Soichi. Resulta que el chico se metió entre las secciones de las paredes utilizando el ático. Aquí comienza una persecución en la que Koichi trata de atrapar a su hermano entre las distintas secciones interiores de la habitación. Pasa por una pared llena de clavos y cae en un montón de agua mugrosa. Decide que no lo seguirá persiguiendo, sale de ahí y se pone a estudiar en otro sitio. Soichi finalmente se cansa de estar aullando y se desmaya. Esta es una de 2 historias que veremos sobre Soichi en esta serie. Soichi es un personaje recurrente de Junji Ito, así como lo es Tomie. Se trata de un niño que es capaz de poner maldiciones y siempre tiene clavos en la boca. Según él son para no quedarse sin hierro, aunque en realidad los usa para sus rituales que suelen involucrar muñecos. Soichi es un personaje que suele utilizarse con fines cómicos. La dinámica es que siempre crea maldiciones para atormentar a otros, pero estas se le regresan de una u otra forma, recibiendo su merecido al final de los capítulos, una especie de karma. En el manga explican que el papá conoce a un hombre que tiene una empresa de carpintería, así que el carpintero debería pertenecer ahí, pero después se enteran que los trabajadores estaban todos ocupados, así que el carpintero que hizo el trabajo es alguien misterioso. Entendemos que esto es obra de Soichi. Es posible que haya utilizado un muñeco de madera poseído, como lo que vimos en el episodio donde hace un muñeco de trapo para reemplazar a su profesor. Así pudo construir este mecanismo específicamente para entrar en él y molestar a su hermano. Al final, Soichi solo es un niño con un sentido del humor muy retorcido que busca entretenerse. El capítulo está muy bien, no es que requiera técnicas de animación complicadas para contar su historia, pero me gustó el diseño del carpintero y cómo presentaron las secciones interiores. En el anime termina el trabajo en un día, pero en el manga se tarda 2, solo que deja la puerta cerrada por lo que la familia no puede ver cómo queda el cuarto hasta que ya ha sido terminado y el hombre se ha ido. A pesar de no ser un capítulo que busque provocar terror, los ángulos y colores sí le dan un buen toque de claustrofobia a las escenas. Desde hace tiempo, Yuji ha dejado de dormir. A su novia Mari le preocupa mucho. La razón de esto es que, si se duerme, su otro yo tomará posesión de su cuerpo. Le pide ayuda a la chica para que lo vigile. Al principio ella cree que se trata de sus historias, pues el hombre sueña con ser escritor, pero más tarde, Mari observa cómo de la boca del hombre comienza a salir la otra presencia. Se apresura para despertarlo y contenerlo. Yuji explica que aquel se trata de la versión de sí mismo que vive en el mundo de los sueños. Su forma de salir es volteando el cuerpo de Yuji por completo. Cuenta que de pequeño, él siempre quiso volar. Intentó cosas como pegarse plumas de ave en sus brazos. Nada funcionó. Al final, decidió volar en sus sueños. Explica que las cosas que soñaba se sentían más reales que cuando estaba despierto. Esta historia nos hace asumir que el Yuji de los sueños es de cierta forma tan real como el Yuji del mundo exterior, y explica que la razón por la que quiere salir es porque quiere a Mari, ya que ambas versiones de Yuji comparten los mismos sentimientos. El hombre decide terminar con todo eso para que su novia ya no sufra, por lo que le pide que lo deje, pero Mari no quiere abandonarlo. Cuando Yuji se queda dormido, esta pega su mano con la de él creyendo que lo sacará de ahí, pero es absorbida por completo.
Días después, llega la policía que está investigando la desaparición de Mari. Dentro encuentra a un misterioso hombre que dice ser Yuji, pero algo es diferente con su apariencia. Este se porta honesto, les confiesa que no van a encontrar a Mari por ningún sitio, ya que ha sido transportada al mundo donde residen sus sueños. Esta es una de esas historias de Junji Ito que son muy abstractas. No tenemos una explicación definitiva, así que nos toca crear nuestras conclusiones. El mundo de los sueños puede significar cualquier cosa. Metafóricamente es un sitio dentro de nosotros, y en esta historia eso se vuelve literal. El Yuji de los sueños decidió salir al mundo al querer experimentar el amor de Mari, y ella terminó atrapada dentro. Pareciera que al final no logró lo que quería. Quizás por eso se entrega a la policía con tanta facilidad, pero es difícil saber realmente lo que piensa. Este es un manga muy antiguo de Junji Ito. Vemos que sus dibujos aún no son tan profesionales ni con el estilo tan característico que ha conseguido con los años. Uno pensaría que la animación es mejor debido a esto, pero no del todo. Este capítulo del anime de hecho es bueno. Los diseños de los personajes son más atractivos que los del manga, pero sigue quedándose corto en ciertos momentos. A pesar de ser una obra vieja, Junji Ito ya era capaz de hacer imágenes muy perturbadoras, y aunque el anime no se ve mal, el manga es así. Lo que sí debo reconocer es que el Yuji de los sueños es más misterioso en el anime, ya que utilizan bien el efecto digital de contraluz, mientras que en el manga, debido a sus limitaciones, tenemos una silueta más simple. Y un buen detalle final que tiene el anime es la paloma en el televisor representando los sueños de Yuji en los que quería volar. Conocemos a Oshikiri, un chico que vive solo en una mansión mientras sus padres están de viaje. Suele ser solitario, pero al revisar un libro sobre dimensiones alternativas, llama la atención de unos chicos de su escuela y se hacen amigos. Ellos resultan ser fanáticos de lo paranormal, por lo que visitan la casa de Oshikiri al enterarse que ha estado escuchando ruidos extraños que aparentemente no tienen una explicación lógica. Esperan un rato y pronto los escuchan. A través de una ventana observan que alguien está excavando en el patio. Pero ese alguien resulta ser un Oshikiri de otra dimensión. Este desaparece frente a ellos. Al investigar, se encuentran con que, por alguna razón, el Oshikiri de la otra dimensión mató a las versiones alternativas de todos ellos. Deciden enterrar mejor los cuerpos para que el Oshikiri original no se meta en problemas. Hay mucho que comentar sobre esta historia. Oshikiri es quizás el personaje recurrente menos apreciado de Junji Ito. Quizás porque no tiene características tan marcadas como Tomie o Soichi. Lo más destacable de él es que está acomplejado por su estatura y tiene una mansión que es la entrada hacia otras dimensiones. Todo el volumen 9 de la colección El mundo de horror de Junji Ito, titulado Alucinaciones, está dedicado a historias sobre este personaje, eventos perturbadores que lo atormentan y le hacen cuestionar su cordura, pues no sabe si es real lo que ve o son solo alucinaciones. Este capítulo, Intrusos, de hecho es la cuarta historia del tomo, mientras que las primeras 3 historias son casos extraños y aislados. A partir de la cuarta se enfocan en dimensiones alternativas y doppelgangers, un tema que le encanta a Junji Ito como pudimos ver en Black Paradox. Y es triste que solo adaptaran esta historia, ya que lo que sigue después es donde realmente se pone interesante la saga de Oshikiri, teniendo visitantes cada vez más intrusivos y lidiando con criaturas grotescas resultado de experimentos hechos en otras dimensiones. Volviendo al anime, el capítulo por sí mismo no es tan interesante. Hay una escena en la que Oshikiri le cambia el rostro cuando comienza a reírse, y este tipo de expresiones Junji Ito las hace para crear un efecto de dismorfia en personas que deberían verse normales y así volverlos más inquietantes. Pero hacer esto en la animación queda muy mal. A la gente no le cambia la cara de esa forma. La primera escena en el anime es del capítulo del manga titulado Alucinaciones, el primero del tomo. Vemos a Oshikiri enterrando a otro Oshikiri y por alguna razón sin sentido abre los ojos. Pero en el manga no es Oshikiri el que está enterrado, sino otro compañero de clases. Me gusta la atmósfera que intentan crear en la mansión y sus extrañas habitaciones, pero lo corto del capítulo no permite que se haga nada con esto. En el manga, repito, tenemos un tomo entero de Oshikiri escuchando pasos, rasguños, viendo sombras y cosas raras por la casa. Crear tensión va más allá de poner lugares oscuros. Tiene que haber un contexto, implicaciones, preguntas y respuestas que rodean la escena y el lugar. El único momento que más o menos consigue esto es justo el final, cuando Oshikiri vuelve a escuchar aquellos pasos, pero esta vez sus amigos ya no están con él. Por cierto, en el manga se explica que esos amigos, a pesar de ser muy amables en el momento y ayudar a Oshikiri, ya no volvieron a hablarle después de ver que enterró a versiones alternativas suyas en el patio.
Una pareja termina su relación después de muchos años. El hombre resulta ser un mujeriego que al final se cansó de su novia Chemi y le pide que no lo vuelva a llamar. Junji Ito explora el dolor de una ruptura con esta historia. Vemos a la chica quemando una fotografía de ella con el hombre. Recuerdos llegan a su mente mientras llora. Uno de los más atesorados fue cuando la llevó a la playa, ya que ella nunca había visto el mar. Chemi hacía todo por intentar complacerlo, por eso se dejó el cabello largo, pues él dijo que se vería más linda. La familia tiene un problema de ratas. Han puesto trampas, pero resultan ser ineficaces. A la mañana siguiente, Chemi encuentra uno de estos roedores enredado en su cabello. Esto es el detonante para que finalmente decida cortarlo, pues solo le trae malos recuerdos. Cuando su hermana va por las tijeras, escucha a Chemi gritar. Al volver al cuarto, se encuentra el cuerpo de su hermana en el suelo, sin cabeza. Pasa una semana desde la muerte de Chemi. El exnovio recibe llamadas extrañas. Escucha el rechinar de dientes al otro lado de la línea, el mismo que hacía Chemi. El padre de la familia revisa el ático, pues ya no ha escuchado más a las ratas, pensando que las trampas han funcionado finalmente. Tarda un buen rato, así que la hija menor sube. Se lo encuentra muerto. Tuvo un paro cardíaco tras encontrarse con la cabeza de su hija colgada del cabello. La hermana trata de bajarla, pero el cabello es tan filoso que le corta las manos. Este cabello comienza a moverse solo y se traslada usando los ojos de Chemi para orientarse. Sale de la casa. Lo próximo que vemos es al exnovio atravesado y enredado por el cabello de Chemi, para finalmente ser destrozado. Así termina el episodio. Ok, hay mucho que decir a favor del anime y también del manga. En este punto, el estilo de Junji Ito se ve un poco más consolidado, pero sin llegar a, por ejemplo, lo que consiguió con Uzumaki. Aún así, las expresiones de los personajes están muy bien logradas. Lo que más puedo destacar es la expresión de pánico absoluto del padre cuando ve la cabeza de su hija. En el manga es muy impactante, mientras que en el anime da bastante risa. Igualmente, la cabeza de Chemi en el manga es muchísimo más espeluznante que en el anime. Aún así, la animación tiene buenos momentos. Un ángulo interesante cuando la hermana sube las escaleras para potenciar la angustia. El cuerpo de Chemi se ve impactante. La rata que se le enreda en el cabello está muy bien lograda cuando hacen el acercamiento. El movimiento de la cabeza no es tan terrible como podría ser, y la escena final es lo mejor. Aquí debo decir que el anime es muy superior, ya que esa secuencia donde el ex está colgado y su cuerpo es destrozado no está en el manga. Ahí la historia simplemente termina en el cuarto del hombre lleno de cabello y dejando el resto a la imaginación. Quitaron escenas del manga, pero me parece que fue una buena decisión. Estos momentos incluyen cuando la policía encuentra el cuerpo de Chemi y se arma un escándalo con los vecinos. Al principio se teorizaba que la chica había sido víctima de alguien que robó su cabeza. En general esta historia me gusta mucho porque trata sobre el odio, resentimiento y vergüenza acumulados en el cabello de Chemi, el cual probablemente se convirtió en un yokai o algo por el estilo. Se da a entender que este cabello fue el que eliminó a las ratas del ático tras adquirir la característica de ser un objeto cortante, y estaba esperando a que abrieran el ático para vengarse del exnovio. El cabello es un icono muy común cuando se trata de terror japonés, específicamente por las yurei, que son estos espíritus vengativos femeninos que usan ropas blancas y su rostro se ve cubierto por el cabello. No sabría decir exactamente qué monstruo mitológico es este, pero se sabe que en Japón cortarse el cabello representa un cambio. El hecho de que Chemi no pudiera cortarse el cabello y muriera de esa forma indica que sus deseos de venganza y de odio y resentimiento eran mayores que los de seguir adelante. Un exitoso chico llamado Akasaka logró comprarse una casa de gran tamaño estando en sus 20s. Sin embargo, estará de viaje un año entero por su trabajo. Su hermano Seiji intenta convencerlo de rentarle la casa a su antiguo profesor de secundaria. Akasaka al principio no quiere, pero al final lo convencen. Al volver, el sitio está hecho un desastre. La comida del refrigerador está podrida, el agua de la bañera está estancada. Conforme pasan los días, el estado de la casa empeora. No importa cuánto intente limpiar, las paredes acumulan capas cada vez más densas de moho. Seiji se disculpa y le pide que por su salud deje de vivir en ese sitio. En todas sus visitas, el hermano está renuente a entrar. Cuando Akasaka nota esto, deduce que le está ocultando algo. Seiji revela que la casa se parece al aspecto de aquel bebé. Resulta que la familia no había dejado ver la apariencia del niño pequeño debido a que este tenía una extraña condición en el cuerpo que le provocaba deformación. Un día, Seiji fue a ver la casa y lo encontró gateando. Entonces notó que la hermana se había infectado de lo mismo. Akasaka decide mudarse con su hermano temporalmente, pero antes de eso, revisa el segundo piso. Nota que tubos se han comenzado a producir, de estos sale un líquido oscuro. Encuentra al profesor y a su familia. Parecen haberse fusionado con el hongo de la casa. Sus aspectos son terribles. Akasaka eventualmente comienza a tener mucha comezón en la piel, y su cuerpo cambia.
Debo decir que este es uno de los mejores capítulos del anime por una sencilla razón: la ambientación. Primero que nada, está todo en blanco y negro. En el manga, Junji Ito se luce al hacer escenarios con un montón de detalles. Sobre todo en los momentos finales, te transporta a este sitio tan extraño que recuerda un poco al trabajo de Geiger. El anime se asegura de transmitir con todo el detalle posible los espacios de la casa y ahora sí aprovechan las herramientas digitales para esto. El agua estancada, el techo del baño, los tubos y la apariencia de la familia en esos últimos momentos está hecho espectacularmente, transmitiendo decadencia y enfermedad. Me gusta que muestran el momento exacto en el que Akasaka se rasca la mejilla y se comienza a infectar. Hay algunas cosas que se omiten del anime, pero no arruinan la experiencia. En el manga se nos da a entender que pasaron muchos más días después de que Akasaka decidiera mudarse con su hermano. Al final no lo hizo porque el hongo comenzó a contaminar tanto que ya ni le quedaron energías para llamar a su hermano. Fue perdiendo poco a poco su voluntad. También nos explica que el profesor solía estudiar hongos y tenía varios de estos siendo cultivados. Entendemos que de ahí creó una nueva cepa que terminó infectando a su bebé y eventualmente la casa entera. La explicación del manga no es necesaria porque lo aterrador del capítulo es ver la perspectiva de Akasaka y estar a merced de las circunstancias. Este hongo es extraño y muy adaptable, creando incluso estos tubos como mecanismos para seguir expandiéndose. No es la primera vez que Junji Ito usa el concepto de la bacteria que crea mecanismos orgánicos con apariencia mecánica. Recordemos los peces de Gio que podían caminar en la tierra. Goro vive junto con su esposa Coco en una casa al lado de un lago. Tiene una enorme librería con primeras ediciones y libros raros de mucho valor. Su deber es cuidarla. Sin embargo, 2 de sus libros desaparecen, por lo que Goro se vuelve ansioso y los busca por todos lados. Eventualmente, estos libros regresan en la forma de seres. La primera se llama René del Viento Invernal, una novela de amor. Se trata de una mujer rubia con ojos vacíos que le narra la historia a Goro. La segunda es El Infierno de Espinas. La narra un hombre muy alto, arrugado y delgado. Es la novela más terrorífica jamás escrita. Más tarde, la presencia de René del Viento Invernal vuelve a irse, y Goro sufre tanto que decide memorizar todos sus libros para que así nunca se manifiesten y luego lo abandonen. Memoriza todos y cada uno de ellos hasta llegar al límite de su capacidad cerebral. Los únicos libros que le quedan por leer son sus diarios, en los que ha escrito sus memorias desde que tenía 4 años, pero antes de que los pueda leer, una de las velas cae y quema todo el lugar. Al final nos muestran a un hombre en un hospital psiquiátrico que se escapa por una ventana. En su cama hay 3 libros. Así termina el episodio. Ok, en esta historia hay que prestar atención a los detalles. Lamentablemente el anime hace muy mal trabajo explicando las cosas. Es curioso que en un mismo capítulo nos cuentan Mo, una de las mejores adaptaciones del manga, y luego nos cuentan La Librería de Ilusiones, que es una de las peores en mi opinión. En ambos casos omiten información, pero en Mo se mantiene el disfrute de la historia, que es ver la decadencia de la casa y el misterio que la rodea, pero en La Biblioteca de Ilusiones, la información faltante le quita mucho de lo que hace a la historia tan interesante. Además, en el anime modifican el final, y esto cambia toda la historia. En el manga nos explican que las cosas extrañas comenzaron a pasar desde que Goro se casó con Coco, y hay una explicación para esto. Primero que nada, René del Viento Invernal representa a la mamá de Goro porque es una historia que ella le contaba de pequeño. El Infierno de Espinas es una historia de terror que representa al papá, porque este la usaba para atormentar a Goro. El papá terminó en un hospital psiquiátrico tras enloquecer. La mamá de Goro abandonó a su familia cuando el chico tenía 4 años. Por eso, cuando se casa con Coco, este comienza a tener pánico al abandono y lo manifiesta al obsesionarse con sus libros después de que su esposa toma uno para leerlo. René del Viento Invernal yéndose representa a su mamá cuando abandonó a su familia, y la criatura que le cuenta el Infierno de Espinas representa los abusos psicológicos del papá. Cuando un libro desaparece, llegan las manifestaciones de sus padres para contar las historias. En realidad, estos seres aparecen porque Goro usa los recuerdos de su niñez para recordar las historias de los libros, pero cuando olvida la historia de René del Viento Invernal, este lo toma como que aquel ser lo abandonó, y revive aquel momento en el que su mamá se fue de la casa. Goro interpreta que aquellos seres aparecen para recordarle las historias de los libros, pero se pueden ir en cualquier momento, por lo que decide memorizarlos todos para no volver a sentir aquello que le causa tanto miedo, el abandono. El papá de Goro comenzó a hacer lo mismo en su juventud después de que su esposa se fue, y tras enloquecer por el abandono, terminó en un hospital psiquiátrico, por lo que es posible que Goro sufra alguna enfermedad mental heredada de su padre. El papá es el hombre que vemos al final. En su cama están los libros que faltan, por lo que se escapaba del hospital para robarlos y así atormentar a su hijo. Él se robó El Infierno de Espinas y René del Viento Invernal.
El tercer libro se llama Las hojas de arce de Coco, haciendo alusión a que la esposa de Goro también era una manifestación de un libro. Sin embargo, esto no es así en el manga. Aquí, Coco sí es real, y al final muestran al papá en el psiquiátrico, pero no tiene ningún libro ni se escapa. Simplemente lo muestran para darnos a entender que Goro estaba próximo a convertirse en su padre. Mientras que en el anime la biblioteca se quema porque se cae una vela, en el manga es Coco la que quema todo con el objetivo de liberar a Goro de aquella locura, ya que él mismo se estaba haciendo daño físico para representar la historia del infierno de espinas, cosa que en el anime cambian haciendo parecer que las heridas aparecen porque sí. Coco se pone triste porque los únicos libros que le faltaron por leer a Goro eran sus diarios, y si lo hubiera hecho, quizás habría entendido mejor su trauma y dolor, quizás se hubiera recuperado, hubiera entendido que aquellos seres no existen, solo eran los recuerdos de sus padres. Ya que Goro llegó a su límite, Coco quemó todo, pero el fuego se extendió más rápido de lo esperado, y sin querer, terminó matando a su esposo Goro. Esto le entristece mucho, pero al menos terminó con su dolor. Esta es una historia muy interesante que el anime no sabe contar bien, y encima cambia cosas que no era necesario modificar ya que terminan confundiendo más. En el manga, Coco es un personaje importante porque va analizando a Goro desde la perspectiva de la audiencia y basándose en lo que encuentra en sus diarios, donde nos cuentan mejor su pasado y la ruptura de sus padres. Mientras que en el anime, Coco es un personaje más secundario, de hecho ni siquiera es una persona real. En el anime hay que pausar la imagen para leer lo que aparece en las páginas de los diarios de Goro si queremos entender mejor la historia. Kaoru y su hermano Tsuyoshi viajan a un pueblo tras ser invitados a pasar las vacaciones con su amiga Izumi. En el camino, Tsuyoshi atropella a una chica. Suben a la joven al auto para llevarla al hospital, pero su pulso se detiene y el chico decide esconderla en la cajuela. Al llegar al pueblo, se encuentran con que está lleno de tumbas. Ahí se tiene la costumbre de erigir una tumba en el lugar exacto donde alguien muere. Eso también se aplica para los animales. Por eso algunas calles están tan llenas de tumbas que no se puede conducir por estas. Más tarde, se reúnen con su amiga Izumi y descubren que su hermana es la chica que atropellaron. No se habían dado cuenta porque su rostro estaba hinchado. Al ver que la pequeña Ayumi no regresa a casa, se crean grupos de búsqueda. Tsuyoshi y Kaoru se unen para ayudar, ocultando el hecho de que tienen el cuerpo en el auto. Se revela que cuando las personas mueren se convierten en tumbas en el mismo sitio donde perecieron. No se debe mover el cuerpo del lugar o de lo contrario no podrá descansar. Ya que sería un problema que una persona se convirtiera en una tumba dentro del hospital, los médicos llevan al estacionamiento a quienes están por morir, por eso afuera está lleno de tumbas. Izumi observa el interior del carro de los hermanos. Cuando se va, notan que en el asiento de atrás hay sangre. Izumi también comenta que los policías encontraron marcas de derrape y pintura de auto en la carretera. Esto los pone muy nerviosos pues es posible que la amiga sospeche y que la investigación eventualmente lleve a ellos. A Tsuyoshi se le ocurre una solución. Decide irse del pueblo y llevar el cuerpo de Ayumi al pozo de la ciudad. Se dice que ese pozo se ha utilizado desde hace años para lanzar a personas que no han podido descansar en paz. Es tan profundo que nadie sabe hasta dónde llega. Al abrir la cajuela se encuentran con el cuerpo transformado, con fragmentos rocosos y una apariencia espeluznante. Con mucho esfuerzo lo llevan por las escaleras, lo tiran al pozo y todo parece haber terminado. Sin embargo, Tsuyoshi se corta la mano con una parte filosa del cadáver y tiene una alucinación en la que la criatura sale del pozo y se eleva utilizando todos los cuerpos que han sido dejados ahí, todos aquellos que no pudieron descansar desde cientos de años atrás. El ser grita a su hermana: "Es él es el hombre que me atropelló y me mató". Tsuyoshi, en desesperación, le ordena que se calle, hasta que su hermana le hace ver que solo se lo está imaginando. Los hermanos se van del pueblo. Mientras Tsuyoshi y Kaoru cargaban el cuerpo de Ayumi, una pulsera de la chica cayó al piso. Esta fue encontrada por Izumi, la cual creyó que su hermana se cayó al pozo. Al final, la familia murió después de tomar pastillas. Lo último que dejaron atrás fue su testamento, el collar de Ayumi y sus 3 tumbas en el interior de la casa. Mientras tanto, Kaoru observa cómo la herida de su hermano empeora y este termina convirtiéndose en una criatura similar a Ayumi en sus últimos momentos. Finalmente muere de forma agonizante. Ahí termina el capítulo. Este es otro de esos capítulos del anime que están muy bien adaptados. Repito, no es que necesites una animación súper ambiciosa, pero me gusta que utilizan la naturaleza de forma ominosa, rodeando a los personajes de paisajes verdes que más que hermosos pareciera que los envuelve, que los atrapa en su propia mentira. Y claro, esto sumado a que todo el sitio está rodeado por esas extrañas tumbas.
En Japón se le da mucha importancia al tema del alma. Se tiene la creencia de que al morir, el alma debe realizar un largo viaje para conseguir la paz espiritual. Esto requiere un esfuerzo tanto de la persona muerta como de sus familiares vivos. De ahí viene el simbolismo de las tumbas en esta historia. Cuando el cuerpo se ha terminado literalmente de convertir en una tumba, esto quiere decir que el alma descansó, pero al ser movido del lugar, el cuerpo se transforma de forma grotesca. De ahí el dolor de la familia al enterarse que su hija seguramente no pudo descansar en paz. Nunca se aclara si ellos descubrieron lo que Tsuyoshi y Kaoru hicieron, pero podríamos asumir que sí, pues decidieron tomar las pastillas. En el anime vemos que se cae la pulsera de Ayumi, pero en el manga no. En el manga, sin embargo, se agrega el detalle de que el auto tiene la luz rota y está un poco abollado enfrente por haber atropellado a Ayumi, lo cual aumenta todavía más la sospecha. El mayor cambio es en el final. En el manga se nos cuenta que la herida de Tsuyoshi se infectó y nunca logró sanar, resultando en su muerte. Ya estando en el ataúd, el chico se transforma, rompiendo el contenedor al aumentar de tamaño. Después de esto, la culpa termina consumiendo a Kaoru y esta vuelve al pueblo para confesarlo todo. Pero al ir a casa de Izumi, descubre que ella y sus dos padres ya murieron tras haber tomado las pastillas y solo dejaron sus tumbas junto a su testamento. En este caso el anime hizo buenos cambios y tiene un final igual o más impactante que en el manga, ya que el punto importante en ambas versiones es que la muerte tan dolorosa de Tsuyoshi ocurrió como un karma por lo que le hizo a la chica. Dejando de lado lo espiritual, esa herida se infectó con algo que seguramente es lo que provoca que todos en el pueblo, al morir, se vuelvan tumbas. Podría ser algo biológico o algo espiritual. Junji Ito nos deja en medio de estas dos posibilidades para que saquemos nuestras conclusiones, nuestras interpretaciones sobre el fenómeno de las tumbas, la muerte, el alma, etc. Es verdad que el episodio utiliza un poco de CGI, pero no se ve del todo mal. Se esforzaron por darles esos detalles grotescos a la criatura que Junji Ito igualmente puso en el manga. Así que, igual que en el capítulo de Mo, este es otro de esos en los que el anime lo hace tan bien o mejor que el manga. Un grupo de hombres investigan un terreno, encuentran un cadáver enterrado. Lo curioso es que la tierra de alrededor forma un montón de capas. La hipótesis del experto es que el cadáver fue enterrado en un ritual especial en el que cada capa de tierra debió ser colocado de forma individual. Años más tarde, la esposa y las dos hijas del investigador se reúnen por el aniversario de su muerte. De las dos, la mamá prefiere a Reimi por ser la más linda. Debido a esto, la señora intentó apoyarla para que fuera actriz, pero a la chica nunca le gustó el mundo de la farándula. La otra hija, Narumi, se pone celosa y comienza una discusión. Esto provoca un accidente en la carretera que termina con Reimi siendo impactada por una señal de tránsito y pierde un pedazo de su rostro. En el hospital descubren una anomalía. El cuerpo de Reimi se compone de capas. Cada una de estas capas representa un año de la edad de Reimi, hasta la capa 21. Al volver a casa, la chica discute con su madre y la culpa del accidente. Tras llegar la noche, la mamá trata de comunicarse con la Reimi de 2 años, aquella que sí la quería, aquella que se encuentra varias capas en el interior de su hija actual. Entonces, escucha una voz. Una pequeña y dulce voz de bebé que le llama y le pide abrazos. Tras esto, la mujer comienza a remover las capas de piel de su hija. Narumi la descubre e intenta detenerla, pero al oír la voz de la Reimi pequeña y al ver el estado de su madre, termina ayudándola. Tras quitar varias capas, se asoma la cabeza de una Reimi bebé, pero al remover el resto del cuerpo, descubre que el resultado final no es un bebé, sino un ser de enormes extremidades. Se teoriza que esto ocurre por una maldición que se desató cuando el padre desenterró aquel cadáver años atrás. Narumi también tiene esta maldición. Debido a esto, la mamá piensa que lo mismo aplica para ella, así que se le ocurre quitarse algunas capas para ser más joven y así dar a luz a Reimi de nuevo. Pero al arrancarse la piel, solo aparecen los músculos y se retuerce de dolor. Al final, Narumi termina cuidando a su madre, que tiene la cara toda vendada, y a Reimi, que ahora tiene la forma de una criatura alargada. Sus capas volvieron a crecer, pero nunca consiguió la misma forma de antes. En esta historia veremos que la mamá está en negación. Reimi se enoja con ella por lo del accidente y la forma en la que la sobreprotege, tratándola como una niña. La mujer busca aferrarse a la versión de su hija que tiene 2 años, aquella Reimi que sí la quería solo por ser demasiado inocente como para darse cuenta de las cosas, pero al no tener idea de la naturaleza de esa supuesta maldición, termina con una extraña criatura que solo sabe pedir abrazos. En el capítulo llaman a esto una maldición, pero nuevamente podría ser cualquier cosa. Viéndolo de forma realista, no deja de ser una extraña anomalía médica. El anime está muy bien en lo que se refiere a contar la historia, pero es un poco más impactante la escena de Reimi con la cara de niña en el manga.
Y la última escena, aunque en el anime es muy trágica, en el manga, tan solo usando la última página, Junji Ito consigue esta aura misteriosa con la silueta de la criatura, y es difícil de superar. Una criatura extraña aparece en la orilla de una playa, muerta. Muchas personas se reúnen para verla, incluyendo a nuestros dos protagonistas que dicen odiar el océano. La mujer perdió a su prometido en un accidente que provocó que cayera al mar. Unos investigadores encuentran cuerpos de personas dentro de la criatura. Al abrir su piel descubren que todas esas personas siguen vivas y uno de ellos es el prometido de la mujer, pero actúan de forma extraña, salvaje, y sus cuerpos parecen haber cambiado para adaptarse a las profundidades. El chico concluye que quizás vivían como parásitos, consumiendo nutrientes. El capítulo termina mostrándonos a una persona en el mar siendo devorada por la extraña criatura antes de que ésta muriera en la orilla. Este es uno de esos capítulos que no es terriblemente malo, pero tampoco es bueno. Primero debemos entender que en el manga Junji Ito utiliza la talasofobia, que es el miedo al océano y sus profundidades. En el anime omiten algunos detalles referentes a esto. En el manga el chico cuenta que su miedo al mar comenzó cuando de pequeño lo llevaron a un acuario y pudo observar todo tipo de peces extraños de las profundidades. También se da a entender que las personas que visitaron la playa tienen una conexión con aquellos que fueron devorados por la criatura. Al dormir, la gente podía soñar que estaban dentro del ser y gracias a su piel transparente podían observar las profundidades y a los monstruosos peces que viven ahí. Es como si las personas soñaran lo que sus seres queridos vivieron, pero la razón de esto permanecerá como un misterio, una propiedad especial de la criatura. En sí, lo aterrador de la historia es imaginar a esas personas vivas y todo lo que tuvieron que ver durante años. Sufrimiento constante, sin poder morir, solo alimentándose de los nutrientes de la criatura como parásitos. También tenemos peces en CGI que se ven raros, pero no en el buen sentido. La criatura no está del todo mal, pero pierde algunos detalles con respecto al manga. Lo mismo ocurre con las personas dentro del ser. En primera instancia no se ven tan terribles, pero siguen sin superar al manga. Y después, cuando comienzan a moverse, sí parecen de plastilina. Para hacer a tantas personas arrastrándose, tuvieron que sacrificar detalles. Una estudiante de nombre Tsukiko, que está en el club de fotografía, cobra dinero a otros alumnos por tomar fotos de los chicos y las chicas de los que están enamorados. Tsukiko también tiene un interés amoroso con el superior Yamasaki. Sin embargo, una chica llamada Tomie Kawakami, miembro del comité de disciplina, la descubre y le quita las fotos. Aquí comienza una rivalidad entre estas dos. Tomie le tiende una trampa a Tsukiko que consiste en dejarse tomar fotos y revelar de qué se trata su negocio clandestino en frente de un profesor. Yamasaki le había pedido a Tsukiko que fotografiara a Tomie para él, pero eso también fue parte del plan desde un principio. Terminan suspendiendo y expulsando a Tsukiko del club de fotografía. Al revelar las fotos que le hizo a Tomie, descubre que tienen una apariencia terrorífica. Como venganza, reparte estas fotografías por la escuela. Esto enfurece a Tomie. La chica utiliza sus habilidades de manipulación para mandar a los miembros del comité a eliminar a Tsukiko. Incluso el propio Yamasaki intenta ahorcarla después de hacerle creer que la iba a ayudar. Tsukiko logra escapar y se refugia en su casa. Lamentablemente su papá está de viaje y cuando la mamá se va de la casa para reunirse con su esposo, deja entrar a Tomie creyendo que se trata de una amiga de Tsukiko. Tomie intenta hacerse la inocente y finge que quiere ser su amiga para llevarla a su casa, una supuesta mansión. Tsukiko no le cree sus mentiras, pues descubre que los secuaces de Tomie están esperando afuera. Tsukiko la llama enferma y le dice que es un monstruo. Estas palabras afectan a Tomie a nivel psicológico y una segunda cabeza comienza a emerger. La chica grita en agonía y llama a sus acompañantes. Estos amarran a Tsukiko y tratan de cortar lo que ellos creen que es una especie de tumor. En el calor del momento, terminan dejando a Tomie sin cabeza. El problema es que la chica continúa hablando, pero a través de su segunda cabeza, y les ordena que quemen el tumor. Los chicos, incapaces de desobedecer, se llevan la cabeza dentro de una bolsa y dejan a Tsukiko amarrada junto con el cuerpo de Tomie. Tsukiko se queda dormida, y al despertar observa cómo el cuerpo sin cabeza se levanta, y de su cuello ya está comenzando a crecer un nuevo rostro. Tomie se va de la casa. Tsukiko logra liberarse, piensa que todo fue un sueño, pero no. Sus fotografías quedaron arruinadas, y a pesar del esfuerzo, la sangre de Tomie nunca se pudo quitar por completo. Fin. Esta historia aparece en el cuarto capítulo de los mangas de Tomie, uno de los personajes más populares de Junji Ito junto a Soichi.
En mi canal ya he narrado todas las historias de Tomie, ya he explicado que se trata de esta chica que puede manipular a los hombres y su cuerpo siempre se vuelve a regenerar. El anime no está mal y de hecho hace un buen trabajo replicando los diseños clásicos de los personajes. Respetan el dibujo de Junji Ito a pesar de no ser el estilo más moderno del autor. Aquí Tomie se ve más joven. Lo malo de este capítulo es que solo se trata del inicio de la segunda saga de Tomie. Es decir, esta historia continúa en los mangas Beso y Mansión. En este último es donde aparece aquella monstruosidad hecha de cabezas de Tomie. Las fotografías de Tomie se ven bien en el anime, son casi un calco exacto de las que tenemos en el manga. La razón de que Tomie salga así es porque las fotos muestran su verdadera naturaleza. Así como se tiene la creencia popular de que las fotos pueden revelar fantasmas, también tienen este efecto en la chica. El rostro molesto de Tomie también se ve bien en el anime, puesto que una vez más copian casi exactamente la imagen del manga. Algo que no me agrada son esos sombreados con color debajo de los ojos de los secuaces para tratar de hacerlos ver más intimidantes. Entiendo que esto es un intento por simular las sombras fuertes que usa Junji Ito, pero no causa el mismo impacto. El plato fuerte de las historias de Tomie es el body horror, y en este caso el anime lo hace muy bien. Es muy impactante el segundo rostro de Tomie, tanto por los colores como el movimiento que deciden darle. Cuando se levanta, ponen una canción que queda bastante bien con la escena. Al leerlo del manga yo me lo había imaginado como un momento silencioso y tenso, pero viéndolo aquí, concluyo que lo que acaba de pasar frente a los ojos de Tsukiko es una total locura, y la canción refleja perfectamente lo aterradora y loca que es toda esa situación. La tonada hace ver a Tomie como esta fuerza imparable, este ser que aún sin cabeza se sigue levantando. Sayako es una chica que de un día para otro dejó de ir a la escuela. Debido a esto, su amiga Noriko la invita a una excursión en las montañas. Ambas se pierden y encuentran a un grupo de monjes caminando. Luego los observan en pleno entrenamiento. Ya que es muy tarde, uno de ellos les ofrece pasar la noche en el templo, junto a otras personas que tampoco son miembros oficiales pero llegaron por una u otra razón. Explican que son un grupo que practica el budismo esotérico a su manera. Sayako acepta y ambas meditan con el resto del grupo. La chica tiene ansiedad hacia las personas. Darle la vuelta a lo que los demás piensan de ella nunca deja que su mente esté tranquila. No aguanta las miradas ajenas. Las chicas conocen a su compañera Aya Kuramoto, que se infiltró en la secta para buscar a su hermano que ha estado desaparecido por 5 años. Sayako escucha a unos hombres decir que esa noche será la contemplación de 100 hombres que ocurre cada 3 años. Es una especie de ritual en el que un grupo de 100 monjes entran en ataúdes bajo tierra para automomificarse. Mencionar que esta práctica no es legal. Las chicas lo siguen, pues Aya cree que así encontrará a su hermano. Los observan caminar hasta el interior de una montaña, dejando sus antorchas en la entrada. Caminan por una serie de pasillos de piedra. Tras avanzar un rato, encuentran a un montón de hombres momificados. Atraviesan varios pasillos hasta que Aya encuentra el cadáver de su hermano. Le pide a las otras dos que la dejen sola por un momento. Sayako y Noriko intentan regresar, pero les parece imposible. Mientras más caminan, la ansiedad de Sayako empeora y ambas entran en pánico. Sayako dice que le asustan todas las miradas de las momias, las miradas de los demás. Noriko dice que nadie las está mirando, pero cuando voltean a verlas, resulta que los ojos de aquellos monjes están viendo hacia su dirección. Ahí termina el capítulo. Junji Ito muestra un poco lo que es la antropofobia, es decir, miedo a las personas o a las relaciones sociales. Sayako decide meditar con los monjes con la esperanza de poder superar esta ansiedad social. Desafortunadamente, este es uno de esos capítulos que empeora mucho en el anime. En el manga, la apariencia de los monjes tiene una cierta aura de misterio que se acentúa cuando vemos a los más demacrados que se preparan para la automomificación. Los escenarios de noche en el anime no están mal, pero cuando se trata de ambientación, Junji Ito es un maestro a la hora de utilizar sombreados fuertes que revelan solo lo necesario para darnos una pequeña idea de en dónde estamos. El interior del laberinto es igualmente escalofriante y claustrofóbico. Pero hay algo en lo que el manga es superior por mucho: la apariencia de las momias. Los monjes momificados en el manga están hechos de forma magistral. Cada detalle muestra el estado de agonía que tuvieron que pasar estas personas en sus últimos momentos, cosa que el anime no logra. Y lo peor es cuando vemos a los monjes observando a las chicas. En el manga se ven como personajes al borde de la locura, pero en el anime simplemente dan risa. Parecen los villanos de un capítulo de Scooby-Doo. Por cierto, no es que las momias les salieran ojos y ya. En el manga explican que las momias más antiguas son las que están en la entrada, las que llevan así cientos de años. Mientras más caminan, encuentran a las momias más recientes. Se nos da a entender que las chicas, al intentar salir del laberinto, terminaron adentrándose tanto que se encontraron con las personas que recién acababan de llegar esa misma noche.
es decir, los monjes que vimos dirigiéndose al sitio en fila y cuyo proceso de momificación apenas está empezando, lo cual, entre otras cosas, es terrible para Sayako por su ansiedad social. Todos estos detalles provocan que este no sea un muy buen capítulo en el anime, a pesar de ser una historia interesante. Pienso que cuando Junji Ito utiliza los recursos psicológicos como la claustrofobia o la ansiedad social, lo mejor es utilizar una dirección alrededor de estos para causar más impacto. Nos muestran a las chicas asustadas y desesperadas, pero realmente no hacen mucho para que nosotros como audiencia nos sintamos incómodos o atrapados como Sayako con su ansiedad. Un ejemplo de cómo se podría hacer esto es lo que David Lynch suele hacer para transmitir un montón de sensaciones extrañas con imágenes que podemos entender a medias y personajes o sonidos que se alejan de lo racional. No digo que tengan que ponerse tan abstractos, pero no estaría mal tener una alternativa más experimental cuando se trata de temas más internos, cuando el terror está menos en lo físico y más en lo mental. Kuriko es una niña que cada día sale al parque para jugar. Se le queda viendo a un grupo de 3 chicos que no la quieren incluir por ser una chica. Se nos deja entrever que a Kuriko le gusta uno de ellos, Yutaro. Al verla sola, una mujer le pide a Kuriko que juegue con su pequeño hijo Nao, abreviación de Naoya, a cambio de regalarle un chocolate. La niña acepta y pasan la tarde juntos. Al volver a casa, se encuentra con que la mamá de Nao les regaló pasteles por haber cuidado a su hijo. La madre de Kuriko le pide que siga juntándose con Nao, ya que su familia se acaba de mudar al vecindario y el pequeño aún no ha podido hacer ningún amigo. Los días continúan y Nao siempre busca a la chica para que jueguen. Sin embargo, Kuriko comienza a hartarse y se porta mal con él. Le jala las orejas, grita cerca de su oído, hunde su cabeza en agua, lo golpea con una rama. Todo esto mientras lo amenaza para que no le cuente nada a su mamá. La situación culmina cuando Kuriko lanza una pelota hacia un enorme perro y obliga a Nao a recuperarla. No se ve el resultado de esto, pero es obvio que el pequeño terminó muy lastimado. Yendo hacia el futuro, Kuriko está en el mismo parque junto a Yutaro, aquel chico con el que siempre quiso jugar. Yutaro le ha declarado su amor a Kuriko, pero esta le cuenta toda la historia que acabamos de escuchar. El hombre dice que aquello fue un comportamiento de cuando era niña y que con los años ha cambiado, así que no va a dejar de quererla por sus acciones de años atrás. Sin embargo, Kuriko revela que la historia no ha terminado. Años después, siendo una adulta, la mujer se reencontró con Nao y este le reveló que siempre estuvo enamorado de ella, ya que fue la única que jugaba con él cuando eran pequeños. Kuriko se arrepiente mucho por todo el maltrato, pero el hombre ya la ha perdonado. Después de esto, Kuriko finalmente pudo liberarse de la culpa que la acechaba desde hace tanto tiempo. Después, Nao y Kuriko se enamoraron y comenzaron a salir. Tras escuchar esto, aparece Nao enfrente de Yutaro. Kuriko se acerca a él y dice que ahora ellos son pareja. Después de aquel encuentro en el parque, Kuriko y Nao se casaron y tuvieron un hijo de nombre Hiroshi. Años después, Nao estuvo un tiempo ausente, lo cual provoca que Kuriko se estrese por tener que cuidar sola al pequeño. Entonces el patrón se repite. Kuriko empieza a lastimar a su hijo, llamándolo Nao en vez de Hiroshi. En la última escena vemos cómo la mujer se viste como si aún fuera pequeña y se lleva al chico al parque en mitad de la noche. Se nos da a entender que aquel ciclo de maltrato va a empezar de nuevo. Esta es una historia realmente triste. La adaptación al anime está muy bien, pues no se requiere dibujar criaturas o personajes demasiado detallados. Aprecio el esfuerzo que le pusieron a los escenarios y la forma de transmitir las emociones a través de las expresiones de los personajes. Un detalle que funciona muy bien en el anime es poder escuchar los gritos de Nao cuando es atacado por el perro. A pesar de no ver nada explícito, gracias al sonido se siente más desgarrador en comparación al manga. Hay algunos detalles que se omiten. En el manga se nos explica que la situación del perro fue la última vez en la que Nao y Kuriko jugaron juntos. También, después de que se casaran, un día Nao no volvió a la casa y estuvo ausente por 4 años. Kuriko tuvo que atender sola a su hijo y no quería irse de ahí, aunque su madre se lo ofreciera, porque se aferró a la idea de que su esposo iba a volver en algún momento. Tanto en el anime como en el manga, Kuriko tiene la teoría de que Nao la abandonó como venganza por el maltrato que le hizo cuando eran pequeños. Cree que todo se trató de un desquite. Esto nunca lo confirman, cada quien debe sacar sus conclusiones. Podría ser una venganza, o podría ser que Nao simplemente dejara de amarla. Es obvio que Kuriko tiene un trastorno que la hace disfrutar lastimando a alguien, en este caso su hijo, porque le recuerda a Nao y cómo lo maltrataba para olvidarse del coraje que sentía por no ser incluida por los otros niños. El terror en esta historia no viene de monstruos ni del body horror, sino de las implicaciones sobre la psicología humana. El momento en el que Kuriko aparece vestida como una niña es impactante tanto en el manga como en el anime, ya que se nos confirma que la mujer tiene problemas. Y ese último diálogo en el que le dice a su hijo que no le va a hacer nada, no es más que el inicio de la tortura psicológica y física que va a recibir. Una manera en la que ella siente que se está vengando de Nao
Yao a través de su hijo, pero al mismo tiempo lo hace por gusto. Ishida renta una habitación para estudiantes en una casa. Ahí solo viven una mujer y su hija Shinobu. Como curiosidad decir que Ishida está leyendo El infierno de espinas, uno de los libros que vemos en el capítulo de la librería de ilusiones. Al llegar la noche, Ishida escucha niños jugando en el pasillo que está entre una casa y la otra. Sale por la ventana y trepa el muro para asomarse, pero solo encuentra oscuridad. El acceso al pasillo está bloqueado. Al día siguiente, Ishida habla de esto con Shinobu. La chica explica que esa habitación antes era suya y los ruidos de los niños se deben al eco, ya que toda la parte de atrás es un conjunto de pasillos conectados. La joven le ayuda a acomodar libros en el estante. En la noche vuelve a escuchar las voces, pero esta vez suena una más grave que pronuncia el nombre de Shinobu. Al día siguiente, tras volver de la escuela, un hombre detiene a Ishida. Explica que vivió en esa casa hace 10 años y descubrió que en el pasillo hay una escotilla que da bajo tierra. Al abrirla encontró cadáveres de niños y en la pared, 3 siluetas con la forma de los pequeños. Según él, cada noche, esas manchas salen del muro y corren por todo el callejón. Ishida no le cree, pues en la habitación no hay ninguna ventana que dé hacia el pasillo. Pero más tarde, estando solo en el cuarto, se le ocurre mover aquel estante con libros, y del otro lado encuentra una ventana que no había podido ver antes. Esta le permite ver el pasillo. Hay una cuerda instalada con la que puede bajar. Ishida desciende y se encuentra con mensajes de odio en las paredes, también con 6 siluetas negras y una escotilla con un candado. Utiliza una piedra para abrirlo, y dentro encuentra cuerpos. Aquella historia resulta ser cierta. Al volver a subir, un cuchillo corta una de sus manos. Aparece Shinobu en la ventana y se lleva la cuerda. La chica confiesa que de pequeña solía jugar en aquel callejón. Era un lugar solo para ella, hasta que 3 niños comenzaron a usarlo. Entonces los atrapó bajo tierra y cerró la escotilla. Después de una semana, murieron y sus siluetas aparecieron. Más tarde, el padre de Shinobu encontró los cadáveres y de inmediato construyó el muro para tapar el pasillo, pues probablemente sospechó que su hija lo había hecho. Tiempo después, Shinobu mató a otros 2 compañeros de su escuela que odiaba, y también a su padre. A todos los metió en la escotilla y por eso hay 6 sombras en total. Cada noche, estos tratan de alcanzar a Shinobu, atraerla al callejón para cobrar venganza, pero nunca la pueden atrapar. La chica disfruta viéndolo sufrir. Siempre que la habitación se rentaba, los inquilinos terminaban yéndose rápido pues no soportaban los ruidos del pasillo. Ishida pierde el conocimiento, probablemente por el impacto de la caída, así que Shinobu baja al pasillo para encerrarlo también. Sin embargo, la cuerda se rompe y la chica queda atrapada. El sol comienza a ocultarse, y las sombras pronto van a salir del muro, pero esta vez, parece que tendrán su venganza. Nunca se deja claro qué tanto sabe la mamá sobre el asunto del pasillo, pero en el manga se nos menciona que ella no está enterada que su esposo está muerto, sino que cree que un día huyó y abandonó a su familia. Sin tener una animación o dibujo espectacular, esta historia es muy disfrutable en el anime. La razón es que se trata de terror psicológico. Yo soy uno de esos mamones que odia que la gente le llame terror psicológico a cualquier cosa que no tenga screamers. El terror psicológico suele utilizar creencias, pensamientos y psicología de personajes, pero por encima de todo, busca la implicación más que el impacto fácil. Por eso un screamer o un monstruo apareciendo en pantalla rompe un poco lo psicológico para volverse un terror más tradicional. Esta historia funciona porque lo único que necesitas es la información correcta brindada de forma correcta. Hay un pasillo oscuro, hay voces, hay sombras en las paredes, y al final de la historia hay una cuerda que te permite bajar para confirmar tus peores miedos. Este es un buen capítulo del anime porque lo único que necesitamos son sombras que comienzan a salir de un muro, y terminar el capítulo ahí, para que tu imaginación se deje llevar. Con esto no quiero decir que el anime sea mejor, el manga sigue superándolo enormemente. Junji Ito dibuja el pasillo con trazos meticulosos, asegurándose de que veamos lo justo para hundirnos en el misterio del pasillo. Solo observa la cantidad de trazos que utiliza para dar ese efecto de oscuridad. Las líneas se van juntando conforme se acercan al fondo del pasillo para fundirse en medio de la noche. Las siluetas en las paredes también son muchísimo más espantosas en el manga, sobre todo cuando comienzan a salir de la pared. Esta es la historia del profesor Okabe, un escultor. Su obra se centra en hacer estatuas de personas sin rostro, según dice, porque prefiere que la escultura se exprese con el cuerpo sin limitarse a la expresión que haya en la cara, la cual suele llevarse gran parte de la atención y a veces se desaprovecha. El profesor, sin embargo, aparece muerto al día siguiente.
El último que lo vio fue su ayudante Shimada, el cual se quedó después de clases para ayudarle. La única que sabe de esto es su amiga Rumi, pero decide no contarle esta información a la policía. Cuando Rumi visita a Shimada para preguntarle sobre la muerte del profesor, este le declara su amor y dice que le contará la verdad. Se la lleva a la escuela, al salón de arte donde murió el hombre. Al mismo tiempo, otras 2 estudiantes también vuelven al salón de arte por algo que olvidaron. Encuentran el sitio donde apareció el cadáver del profesor. Lo más curioso es que la cabeza del hombre sigue perdida. Entonces, se la encuentran. Rumi llega a la escuela junto con Shimada. Este se quita el cubrebocas, tiene sangre y no está moviendo sus labios para hablar. Revela que la cabeza del profesor está puesta en un maniquí. Rumi le da una cachetada y su cabeza cae. Descubrimos que los maniquís mataron al profesor y a Shimada. Rumi golpea el cuerpo con un banco y este cae destruido. Pero el otro maniquí toma un machete y persigue a la chica. Rumi huye del cuarto y se encuentra con el cuerpo de las otras 2 estudiantes. Un montón de maniquís luchan por sus cabezas. Cuando ven a Rumi, la persiguen pues dicen que su cabeza es realmente atractiva. Quieren quitársela. La chica termina rodeada por aquellas criaturas y el capítulo termina. No parece haber esperanzas para la chica. A diferencia del episodio anterior que era terror psicológico, este más bien es un slasher. Lamentablemente no es muy bueno. No hay una explicación concreta de por qué los maniquíes cobran vida, solo debemos entender que buscan usar las cabezas de la gente por vanidad. Tiene sentido que sean seres vanidosos al ser literalmente obras de arte que se sienten incompletas. Me gusta la saturación de rojos y anaranjados que usan aprovechando que la escena ocurre en un atardecer. Pienso que son ambientes muy tétricos y usados de forma correcta para lo que nos están contando. El problema con la animación es que está desaprovechada, quizás para ahorrar dinero y recursos. La actriz de voz de nuestra protagonista hace un excelente trabajo transmitiendo con sus gritos el terror absoluto que siente el personaje. Tanto en español como en japonés suena muy creíble. Pero la animación no va a la par con esto. El rostro de la chica tiene muy pocas expresiones y reacciones para la situación que está viviendo. Pero lo peor es el movimiento en sí de los maniquíes. Estos pueden ser figuras aterradoras, pero la clave está en cómo estos actúan diferente a un ser humano. Hay una escena en particular donde 2 maniquíes que luchan por la misma cabeza corren hacia Rumi y se ve extraño, grotesco y genial. Todas las escenas de los maniquíes deberían verse así. Sus movimientos deberían ser erráticos y extraños porque no son personas, solo tienen figuras parecidas a las de una persona. Son del Uncanny Valley del cuerpo. Y para esto me remonto a Silent Hill, porque en este juego precisamente tenemos monstruos que son maniquíes, y lo que más miedo da de estos, lo que más pone de los nervios, son su forma extraña de moverse. En el anime, estos se trasladan como zombies, y está bien, pero podrían ser muchísimo más impactantes siendo lo que son. Pónganlos moviendo los brazos por todos lados, contorsionándose ligeramente, corriendo de formas raras. Eso causa desconcierto. Una chica de nombre Mayumi tiene un extraño trastorno que no le permite tomar decisiones, ni siquiera para las cosas más simples. Se hace todo tipo de preguntas. ¿Cómo vestir? ¿Qué decir? ¿Levantarse o quedarse sentada? ¿Qué pie usar primero para caminar? ¿Qué actividad hacer? ¿Cómo sentirse en determinado momento? Al no poder decidirse, la chica tiene episodios de estrés. Su papá, al ser un hombre adinerado, ha contratado personas para que la cuiden, pero estos renuncian pues no soportan la oleada de preguntas de la joven. Un día, una misteriosa mujer de nombre Uchida Mitsu aparece para el trabajo de cuidar a Mayumi. La chica comienza con sus preguntas. Mitsu tranquilamente le da indicaciones precisas a Mayumi, y así continúa durante todo el día. Al final es contratada. Los días siguientes continúan de la misma forma, desde temprano hasta la hora de dormir de Mayumi. La mujer se queda con ella, susurrando indicaciones en su oído. Gracias a esto, la chica parece ser más feliz y deja de tener ataques de estrés. El papá está complacido, pero por seguridad decide investigar a Mitsu tras haber visto un moretón en su rostro. Descubre que la mujer vive con su novio que la maltrata y le quita todo el dinero que gana. Esto explica el por qué parece que trabaja como si la obligaran, aunque al mismo tiempo da la impresión de que Mitsu busca que Mayumi sea feliz como una forma de ver esa felicidad que ella misma no pudo tener. Finalmente, se da la noticia de la muerte de Mitsu. El principal sospechoso es su novio, el cual está prófugo. El papá se preocupa, pues sin Mitsu, el estado psicológico de Mayumi empeorará. Sin embargo, esto no es así. La chica parece vivir de forma normal, excepto que da la impresión de que Mitsu estuviera con ella todavía. Un día, Mayumi regresa a casa llena de sangre. Resulta que mató a Aga, el novio de Mitsu, porque la mujer se lo ordenó en susurros.
Algo interesante de Junji Ito es que cuando utiliza fantasmas en sus historias, por lo general no lo hace de la forma convencional. Entendemos que Mitsu muere debido a los maltratos del novio y a trabajar hasta el cansancio. De hecho, al principio tiene una apariencia normal y poco a poco se deteriora. Esto indica que eventualmente iba a llegar el momento de su muerte, por eso poco a poco se va mostrando como una presencia que nadie nota, como una sombra, un simple susurro. Las indicaciones de Mitsu continúan incluso después de su muerte, ya que su espíritu utiliza a Mayumi para cobrar su venganza, y a cambio, ella se quedará junto a Mayumi hasta sus últimos días para ayudarla a vivir una vida normal. De hecho, en un diálogo nos dan a entender que Mitsu sabe que después de morir, Mayumi va a estar bien, pero no nos explican por qué hasta el final. La comunicación que vemos entre Mayumi y Mitsu estando muerta es como tener un pacto con un espíritu. A Junji Ito le gusta poner misterios aquí y allá. En este caso, nos da a entender que Mitsu, al estar cerca de la muerte, tiene cierta suerte o sexto sentido que le permite proteger a Mayumi para cobrar su venganza. De ahí que logre evitar que le pase algo a la chica llevándola por otra ruta el día exacto en el que un camión se estampa en la carretera. El anime hace un buen trabajo en este capítulo. Es verdad que en el manga la apariencia deteriorada de Mitsu tiene todos esos detalles muy bien logrados de Junji Ito, pero en la animación también le dieron una apariencia bastante lúgubre, además de jugar con el color y las sombras para acentuar la apariencia casi espectral de la mujer. Y debo admitir que en este caso el cadáver de Mitsu se ve mejor en el anime. También vemos el momento en el que Mayumi apuñala al novio de Mitsu, cosa que en el manga no aparece. Las locaciones están muy bien logradas, sobre todo la habitación donde se encuentra Mitsu muerta y el exterior de la casa de Mayumi. Tampoco se contienen al usar sangre para causar más impacto en la escena, lo cual se agradece. Sayuri encuentra un gato en la calle y lo lleva a casa. Ella y su hermano Koichi le preguntan a sus padres si pueden adoptarlo. Estos aceptan. Llaman al gato Koron. Soichi intenta jugar con él, pero lo termina asustando y el gato deja salir un gas en su cara. Como venganza, Soichi lo atrapa del cuello con una soga. Regañan al chico y Koron termina rasguñando su rostro. Más tarde, Soichi pone una maldición en el gato utilizando una serpiente. Al morderla, la actitud del animal cambia. Comienza a atrapar insectos desagradables y a comérselos dentro de la casa. Esto culmina en el gatito mordiendo a un ser desconocido. Soichi está complacido, pero los hermanos no. Dice que aquel debe ser un insecto del mismo infierno. El comportamiento del gato también empeoró, destruyendo las paredes de la casa. Un día, vemos los pelos de Koron flotando por todos lados. Koichi y Sayuri lo siguen hasta el cuarto de Soichi, donde el chico lo tiene entre sus brazos. Cuando Koichi intenta tocar al gato, este produce una gran descarga eléctrica en Soichi mientras los demás huyen de la casa. Soichi termina en el hospital y Koron vuelve a ser el de antes. La serie termina con un segundo capítulo de Soichi, y aunque es bueno, es verdad que tiene algunos cambios con el manga. Pero antes de hablar sobre eso, volver a explicar que Soichi es un niño que pone maldiciones. Aquí se trata de una especie de corrupción que se activa cuando le lanza aquella mirada a Koron y Sayuri siente un pequeño choque eléctrico. Esto lo podemos entender como un intercambio de energía o el típico mal de ojo. El siguiente paso es provocar que Koron muerda a la serpiente muerta. Lo irónico es que Soichi hace esto porque escuchó a su hermano Koichi decir que la gente que maltrata animales de pequeños son más propensos a cometer peores crímenes de grandes. Por eso Soichi le cambia la personalidad al gato para llevarse mejor con él y sentir que los animales también lo quieren. Al final lo que ocurre es que esa energía negativa acumulada debe ser liberada de alguna forma y cae en Soichi porque toda maldición se te regresa multiplicada por 3, según las supersticiones. Esa es la razón de que a Soichi siempre le pasen cosas malas al final de todos sus capítulos. El anime omite algunas cosas. Por ejemplo, vemos a Soichi ahorcando a Koron, pero no nos muestran que antes de eso también había lanzado varios clavos hacia su dirección, como suele hacerlo. En el manga nos muestran que el padre de familia también se había encariñado con el gato. En el anime Soichi cae con su rostro frente a Koron y este lo rasguña, pero en el manga, la cabeza de Soichi cae en el lomo del gato y este huye de ahí provocando las heridas. Asumo que este cambio fue para facilitar el trabajo de animación, probablemente. En el manga vemos otros detalles como a Soichi encontrando la víbora muerta o Koron siguiendo a Sayuri hasta su casa. La escena en la que se electrocuta a Soichi también tiene cambios. En el anime, Soichi se queda sentado junto al gato y todos salen de la casa, pero en el manga, el gato comienza a electrocutarlo, por lo que lo lanza lejos, pero este vuelve a saltar encima de Soichi. El chico sale corriendo pidiendo ayuda a su familia y por eso todos se alejan y salen de la casa, hasta que Koron le muerde el brazo y así se descarga toda la energía negativa en él. Y eso es todo Junji Ito Maniac. Este video fue largo de hacer, así que si te gustó me ayudarías mucho dejando tu like, suscribiéndote, comentando y compartiendo el video con amigos. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Gracias a los miembros del canal que apoyan este proyecto y una disculpa por la ausencia.